Queremos invitar al doctor Lorenzo Salas, quien es nuestro conferencista de la charla Innovación en los tratamientos del agua. Lorenzo es ingeniero en sistemas pecuarios, zootecnista de la Universidad Autónoma Chapicongo en México. Si digo algo mal, me excusas. Cuenta con 9 años de experiencia en la industria, con una experticia en vacunación en campo e incubadoras y programas de bioseguridad, y actualmente se desempeña como responsable técnico para avicultura y porcicultura en Quercia Latam. Doctor Lorenzo, bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias por el tiempo que nos están dedicando, por el recibimiento, y bueno, a mí me va a tocar llevar a cabo la tercera charla de esta jornada del día de hoy. Realmente los dos ponentes anteriores han dejado la vara muy alta, así que espero cumplir con las expectativas. Y vamos a revisar un poquito más profundo lo que se ha resaltado, sobre todo en la ponencia anterior, que es el consumo del agua y cómo nos impacta el agua en diferentes situaciones. En este sentido, yo voy a llevar a ustedes una charla. ¿Allá hay que apuntar? Ya está. Bien, en este sentido yo voy a llevar a ustedes una charla con un enfoque un poquito diferente. Ese enfoque va a incluir dos partes, una parte técnica y una parte un poquito más práctica de lo que nosotros estamos viendo el día a día. ¿Y por qué es para mí importante hablar con ustedes sobre este tema del agua? Es básicamente porque es un tema, desde mi punto de vista, olvidado dentro de nuestras instalaciones. Tenemos otras prioridades que son mucho, o tenemos en mente otras prioridades que el agua la estamos dejando siempre a un segundo plano. Es decir, nos vamos a preocupar obviamente mucho por el tema del costo del alimento, por el tema de la sanidad en general. Sin embargo, debemos de tener en cuenta, y que mi misión del día de hoy es justamente eso, que el agua nos va a impactar en estos dos rubros. El consumir la calidad de agua en términos físico-químicos y microbiológicos y la cantidad de agua, o no consumirla nos va a estar impactando directamente en esta parte. Entonces, ¿qué tengo para ustedes el día de hoy? Bueno, un tema de la importancia. Vamos a hacer un poquito de reflexión en cuanto a cuál es la conformación de agua en un cerdo y la importancia de la misma, y vamos a partir justamente de entender primero que en términos de bioseguridad, que a lo mejor no lo tengamos muy relacionado el agua con términos de bioseguridad, el agua forma un puente entre el interior y el exterior de su granja. Es decir, en la mayoría de los casos, ustedes están introduciendo el agua a su granja. ¿De dónde? De pozos, de lagos, de ríos, de la fuente que ustedes tengan disponible. Pero esta conexión entre el interior y el exterior de su granja tiene una gran importancia. Y esa gran importancia radica en todos aquellos desafíos sanitarios que pueden llegar por esa vía de contaminación. Entonces, por eso quiero partir de esto, que tenemos que considerarla como una parte fundamental dentro del tema de bioseguridad. Y esa parte fundamental lo podemos pensar de forma muy sencilla, ya que esta no va a ser una charla enfocada a bioseguridad, y es en 3 conceptos: bioexclusión, biocontención y biomanejo. En los 3 conceptos ustedes tienen que pensar el agua. El agua que ingresa para consumo de sus animales, para lavado de las instalaciones, se tiene que pensar de esa forma. Y cuando hablo de biocontención, el agua que sale de sus instalaciones asociada a temas de purines y demás, también se tiene que pensar. Bien, entonces es una vía de contaminación, es la primera parte con la que quería arrancar. Y aquí vamos a empezar a hacer las primeras reflexiones de por qué debemos de darle una importancia muy diferente a términos de calidad de agua. Y la primera es que nosotros debemos recordar, y que incluso nos lo enseñaron de los colegios, que nuestros cuerpos están conformados por una gran cantidad de agua. En el caso del sector, dependiendo la edad, puede ir entre un 50 y un 70% de ese animal será agua. Y esa agua
es vital para los diferentes procesos biológicos. Estamos hablando de transporte de nutrientes, estamos hablando de termorregulación, estamos hablando de hidratación, por supuesto. Entonces es fundamental para diferentes procesos biológicos. Dentro de esa cantidad de agua que nosotros tenemos en los animales, el 56% del agua que el animal está consumiendo está saliendo en la orina. Y obviamente es la gran parte del proceso. Y el otro 30% está dedicado a términos de termorregulación. Hace rato había una pregunta de qué hacer cuando tenemos nuestras cerdas o nuestras producciones en zonas calientes. Primer punto importante, asegurar la cantidad de agua que están consumiendo y la calidad de la misma. Si no hacemos eso, impactaremos directamente en la termorregulación del animal, ¿vale? Y solamente un 9% es la cantidad de agua retenida. Y ese 9% es la parte que ustedes más se tienen que preocupar, porque ese 9%, que es la cantidad de agua que retiene el animal, es la que va a llevar el transporte de nutrientes que nosotros estamos ofreciendo en la dieta. Si nosotros afectamos el consumo de agua, se afecta el aprovechamiento de la parte más costosa de su proceso, que es el alimento. Y si lo queremos ver a nivel interno del animal, ya no a nivel de la cantidad de agua que está consumiendo, que es la gráfica de la izquierda, sino a nivel interno del animal, que es la gráfica de la derecha, nosotros tenemos a nivel intracelular un 68%, a nivel de luz intestinal un 23% y a nivel vascular un 9%, ¿vale? Esa es la conformación ya tal cual dentro de lo que sería el animal. Todo esto, esa agua que conforma gran parte del animal y esa agua que es importante para la absorción de los nutrientes, para sacar los residuos que hay dentro del animal, se va a ver afectado su consumo por varias razones. Unas de ellas ya se expusieron en la conferencia anterior, que es cantidad de agua, es flujo, etc. Pero hay otra parte que tenemos que considerar y es la calidad en sí de la misma. ¿Ustedes saben cuántas papilas gustativas tenemos nosotros como seres humanos? ¿No? ¿Nadie? Bueno, nosotros tenemos 10,000 papilas gustativas promedio. ¿Y ustedes saben cuántas papilas gustativas tiene un cerdo? ¿No? El cerdo, dependiendo del autor que uno consulte, tiene entre 15 y 20,000 papilas gustativas. Eso quiere decir que ellos tienen la capacidad de detectar mucho más sabores que nosotros. Incluso hay un sabor que se llama umami, que es específico para el tema de la porcicultura. Entonces, mi punto es, bueno, lamentablemente no puedo poner el puntero, pero si yo le estoy dando esta calidad de agua a mis animales por un mal manejo, que tiene olor, que tiene sabor, que tiene algas, ¿ustedes creen que ese cerdo va a consumir la cantidad de agua que requiere independientemente del flujo y el número de equipos? Entonces tenemos que tener en cuenta que la calidad de agua que nosotros le estamos dando a ese animal es fundamental para garantizar su consumo. Y esa calidad de agua la vamos a poder dividir en estos puntos de forma muy sencilla. El sabor que puede tener, el olor, la turbidez, la temperatura y el color. Si nosotros nos vamos a temas universitarios, en clasificación de agua nos deberían que el agua tiene que ser incolora, insabora, ¿cierto? Pero en nuestra vida real no es así. En nuestra vida real el agua está contaminada con ciertas cosas y esas contaminantes van a afectar o van a impactar directamente el consumo de la misma. Y otra parte que luego se nos puede olvidar para el tema de zonas calientes es esto, el tema de temperatura. A mayor temperatura hay un mayor rechazo por parte del agua. Ejemplo, un agua a 30 grados centígrados dentro de su tubería va a disminuir un 68% el consumo de la misma. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la temperatura que está teniendo el agua. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que estar conscientes de esta parte? Bueno, justo lo que les estaba mencionando hace un momento, el agua es el nutriente más importante. Un animal es lo que más consume
consume más agua que alimento, dependiendo del estado de desarrollo fisiológico, puede ir entre 2.5 hasta 3 o 4 veces más agua que el propio alimento que está consumiendo. Y esa agua va a ser fundamental para la absorción, la digestión, termorregulación, lubricación, eliminación de residuos. Es decir, está involucrada en todos los procesos fisiológicos del animal. Si nosotros reducimos la cantidad de agua, inmediatamente impactamos en términos de producción. Además, un poquito de dato histórico, dato cultural, perdón, para que se puedan llevar a casa. ¿Ustedes saben cuánta agua se requiere para producir 1 kilo de carne de cerdo? De acuerdo a estos investigadores y a este trabajo publicado, se requieren 6 litros de agua para producir 1 kilogramo de carne de cerdo. Entonces hay que hacerlo de forma eficiente y tener en cuenta también esto, cómo nos está impactando en cada una de las regiones. Cuando yo estoy pensando en un tratamiento del agua, independientemente del origen que tenga la misma, asegurar la calidad físico-química y microbiológica me va a permitir tener ciertos beneficios. Uno de los más importantes y que está asociado a lo que manejamos hoy en día de la demanda del mercado, la demanda del consumidor, es tener producciones con un menor uso de antibióticos. Si nosotros damos un agua de mejor calidad, el animal va a tener una mejor sanidad, y por lo tanto se va a reducir la necesidad de uso de antibióticos. Todos sabemos que los antibióticos trabajan sobre una infección, pero ¿cuántos de ustedes los usan de forma preventiva? ¿Vale? Entonces hay que mejorar estos procesos justamente para hacer la reducción del uso de antibióticos. Una mejor calidad de agua se va a traducir en una mejor salud de los animales, un menor riesgo y, por supuesto, nos va a permitir aumentar la producción. Acuérdense, impacta directamente a su costo más alto, que es el alimento, al transportar los nutrientes, las vitaminas y demás. Y, por supuesto, si lo queremos ver de la otra demanda que cada vez es más exigente hoy en día en el mercado, es bienestar animal. También tengan en cuenta, dentro de esas 5 libertades del bienestar animal, el agua o la calidad de agua que nosotros estemos ofreciendo impactará directamente en esa parte. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Y algo que hasta el momento no he mencionado y que siempre digo debería de partir por esto, ya al final siempre lo dejo casi a la mitad de la presentación, es tenemos que saber de forma precisa cuánta agua consumen sus animales. Si ustedes no saben cuánta agua se está consumiendo hoy en día en sus instalaciones, tienen un riesgo. Un riesgo a que no consuma lo suficiente y por ende afecte el consumo de alimento, pero también a los tratamientos que apliquen en términos de agua. Si yo voy a tener tratamientos como antibióticos, como vitaminas, cualquier otro producto y no sé cuánta agua se está consumiendo mi granja, eso quiere decir que voy a subdosificar o a sobredosificar, porque el cálculo que ustedes pueden hacer de miligramos por kilogramo de peso vivo no está relacionado o no tienen el dato exacto de en cuánta agua lo deberían de poner. Entonces, no solamente es la calidad de la misma, sino los demás procesos que nosotros la estamos incluyendo y que nos van a ir impactando de forma diferente. Acá ustedes pueden ver una pequeña tabla, es solamente una guía de una tabla publicada en la revista 3.3, por favor no la tomen como algo que es así tal cual, va a depender mucho de sus situaciones, de sus regiones, de su genética que estén manejando, pero bueno, en la tabla de la izquierda tenemos una pequeña guía de la cantidad de agua que va a estar consumiendo un animal. Hay que ser más preciso para lo que ustedes tengan cada uno, pero acá hay una pequeña guía. Esta parte sí es importante. Hay ciertos factores que van a estar afectando el consumo de agua. Uno de los más importantes es la temperatura ambiente y la humedad relativa. A mayor temperatura se incrementa el consumo de agua, a menor temperatura se disminuye el consumo de agua. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esta parte. Por supuesto, la edad y el peso del animal, así como estado fisiológico, van a ser importantes y también los temas de salud. En promedio, un animal que alcanza un peso de 110 kilogramos puede haber consumido entre 600 a 800 litros de agua, ¿vale? Nuevamente, este es un promedio,
habrá algunas variaciones. Y otro punto importante por el cual nosotros todos deberíamos de tener un medidor de agua en cada una de nuestras instalaciones es porque es un indicador de salud. Es una alerta que les va a llegar a ustedes inmediatamente, se va a presentar un problema de salud. En las gráficas de la derecha tenemos dos situaciones. La primera es un consumo de agua normal hasta que hay un desafío y inmediatamente viene una caída. En el momento que los animales están pasando por un desafío sanitario, hay una caída de agua. Y si hay una caída de agua, ¿qué pasa con el consumo de alimento? Obviamente también cae. Acá igualmente tenemos tres partes, un consumo de agua normal, un consumo de alimento normal, viene una caída y cae el consumo de agua y por ende cae el consumo de alimento. Entonces, tener las mediciones del consumo de agua en sus granjas significa tener una herramienta que les va a mandar una alerta de que algo está sucediendo en términos de salud dentro de las instalaciones. Y como les decía, ese aumento de agua se puede dar por estrés de calor, por ejemplo, pero también se puede disminuir por temas sanitarios o temperatura ambiente, como ya estábamos hablando hace un momento. Además, nosotros debemos de considerar que tenemos diferentes desafíos para el consumo del agua. Los principales desafíos son el tema de temperatura. Aguas muy calientes, viene un rechazo. Aguas muy frías, viene un rechazo. Hagan un análisis en su memoria para ver si tienen el dato de qué es la temperatura que le gusta tomar el agua a un cerdo y cuál es la temperatura que ustedes le están ofreciendo en sus granjas. Y eso les va a dar una panorama de qué es lo que está sucediendo. Además, tenemos un tema de dinámica de agua, que esto también va a impactar directamente a temas de salud. ¿En qué sentido? Al inicio de las líneas nosotros tenemos una mayor turbulencia, por lo tanto esa línea está más limpia, pero al final de la línea tenemos una menor turbulencia, por lo tanto hay mayor concentración de sólidos de suspensión, de algas, de olores desagradables. ¿Por qué? Porque el inicio de la línea está recibiendo agua limpia constante, pero está arrastrando todo lo que se genera y llega a una barrera donde se está almacenando todo, o una presa donde se está almacenando todo. Entonces también tienen que considerar esta parte dentro de lo que le está afectando. Y recuerden que todo lo que nosotros pongamos en las líneas de agua nos va a dejar residuos, es decir, antibióticos, vitaminas, todo lo que ustedes pongan a la línea de agua siempre nos va a estar dejando un residuo. En términos de composición de agua, recuerden que tenemos tres partes de la misma. Tenemos sólidos disueltos, que lo vamos a asociar a la dureza de la misma. Tenemos sólidos en suspensión, que puede ser materia orgánica y microorganismos, y por supuesto los gases, que es la composición química del agua como tal. Y todos estos balances que se mueven hacia arriba o hacia abajo nos van a estar afectando la calidad. Es muy fácil que el agua se nos contamine desde que la traemos de la fuente hasta que la consume el animal. Nosotros podemos tener muy buen proceso antes de entrar a la granja, por ejemplo, pero si cuando la dejamos entrar a la granja nos hemos olvidado de las instalaciones, de las tuberías por los últimos años, ahí se va a recontaminar el agua. Entonces tenemos que estar haciendo esa medición precisa. Además, consideren otra parte en términos de tratamientos. Que ustedes tengan algo que se llama biofilm, que es una película y que se genera en todas las instalaciones en las que nosotros estamos trabajando. Solamente sería ir y hacer un corte en la tubería y ustedes van a encontrar ese biofilm. Mayor o menor grosor de la capa de biofilm será dependiendo de sus tratamientos y cuando hayan puesto la tubería, pero seguro que ahí estará, a menos que tengan un proceso específico para temas de biofilm. Y el problema con el biofilm son dos principales. Primero, sirve por barrera de protección para los microorganismos que hay en esa agua y para que no trabajen los tratamientos de algunas moléculas que ustedes ponen para tratamiento de agua. Y el segundo es que le afecta a los tratamientos que nosotros ponemos por el agua. La tabla que ustedes están viendo acá es cómo el biofilm afecta a los diferentes tipos de antibióticos que nosotros podemos estar aplicando por líneas de agua. Entonces,
Es importante que dentro de ese manejo del agua que ustedes estén haciendo, se preocupen por ese principal dolor de cabeza, que es el biofilm dentro de sus líneas de agua. Ustedes pueden recibir agua de la mejor calidad, incluso agua potable, pero si dentro de las líneas tienen biofilm, una vez introduzcan esa agua a las líneas, se va a contaminar. Y los productos con que esa agua haya venido tratada se van a inactivar y no van a tener una eficiencia. Entonces tenemos que manejar de forma muy precisa esta parte. Además, les bloquea o disminuye el diámetro, la luz interna de la tubería. Dependiendo los materiales que ustedes tengan, hay algunos materiales que se ven mucho más afectados y que ustedes creen tener una tubería de 2 pulgadas, de 1,5 pulgadas y en realidad les queda el 50 o el 60% de eso. Ese es el gran desafío con el biofilm. Tú puedes decir, bueno, yo tengo la cantidad de líneas, la cantidad de chupones, pero no me dan la velocidad que debería de tener o el caudal que debería tener y puede estar justamente afectado por términos de biofilm. Entonces, bueno, esa es una pequeña foto interna de cómo se puede ver una tubería dependiendo el tipo de instalaciones que ustedes tengan. Una vez nosotros entendemos que el agua es el nutriente más importante y el componente biológico más importante para los procesos del animal, para con ellos asegurar una buena producción, entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en programas. Y esos programas tienen que estar divididos en diferentes pasos. Para nosotros, esos programas se dividen en 4 pasos principales. El primero, número 1 y más importante, es análisis del agua. Nosotros tenemos que hacer un análisis para determinar cuáles son sus propiedades físico-químicas y microbiológicas. Es decir, qué tipo de agua estamos recibiendo en nuestras instalaciones. Y yo no sé cuántos análisis hacen ustedes hoy en día. A lo mejor hacen los que les pide la normativa por parte de las autoridades nada más, pero probablemente no son suficientes. ¿Por qué? Porque ustedes durante el año, la fuente de agua va cambiando de condiciones, principalmente por temas ambientales como lluvias, derrumbes, etcétera, etcétera. Y esas condiciones que van variando, nosotros las tendríamos que tener evaluadas y medidas para asegurarnos que vamos ajustando nuestro procedimiento. Como nosotros trabajamos con procesos vivos, no son como las recetas de postre, donde uno tiene que seguir precisamente cada indicación y nunca cambia. Acá cambian las condiciones y nosotros nos tenemos que adaptar a las nuevas condiciones. Entonces, el primer paso es análisis. Nosotros tenemos que determinar cómo está llegando el agua. El segundo paso es pretratamiento. ¿Qué hacen ustedes con el agua que están tomando de la fuente antes de que llegue a su granja? En una de las diapositivas más adelante vamos a ver todo el camino que debería seguir el agua. Y ahí yo les dejaré una pregunta para reflexionar. ¿Ustedes qué hacen? ¿Hacen algún pretratamiento o la llevan directo de la fuente al consumo de los animales? Como tercer paso entra la acidificación. ¿Por qué es importante la acidificación para el agua que están consumiendo sus animales? Hay 3 factores principales. El primero, no sé si el más importante, pero el primero es aguas ligeramente ácidas, disminuye el riesgo de crecimiento de patógenos y disminuye la formación de biofilm en el interior de las tuberías. Ese es el primero. El segundo, en términos nutricionales, hay algunos trabajos que con aguas ligeramente ácidas hay un mejor aprovechamiento de los nutrientes, ¿vale? Y como tercero y sumamente importante es, dependiendo la molécula que ustedes estén utilizando para tratamiento continuo, que sería el cuarto paso, hay moléculas que necesitan trabajar en pHs ligeramente ácidos. Hay moléculas que si tú las estás poniendo en un pH de 9, es como no estar haciendo nada porque no tiene la capacidad de trabajar en ese pH. Entonces, la acidificación es fundamental por esos 3 factores, ¿vale? Y por último, el tratamiento continuo. ¿Qué es el tratamiento continuo? Nosotros tenemos que continuar con ese tratamiento del agua hasta que es consumida por los animales. No podemos cortar en ningún momento porque una vez corten, ella se vuelve a recontaminar inmediatamente. No pasa mucho para que ella se vuelva a recontaminar.
Dentro de calidad de agua, bueno, esta es una simple sugerencia basada en algunas normativas. Seguramente ustedes tendrán la normativa local que les pide las diferentes regulaciones. Entonces no nos vamos a detener más en esto, pero es entender que nosotros tenemos que estar haciendo análisis puntuales de nuestras instalaciones para ver cómo está la situación. Bien, ahora en términos de extraer correctamente ese biofilm al que ustedes se van a enfrentar. Hay diferentes formas de hacerlo, hay diferentes productos químicos para hacerlo, cada uno tiene sus pros y sus contras. Lo importante es que nosotros tengamos un programa estabilizado en el tiempo, es decir, cada cuándo yo tengo que hacer una limpieza profunda de mis líneas. Y eso va a depender del tipo de instalaciones, del material de tubería que ustedes estén manejando, de las condiciones del agua que nosotros estemos recibiendo. Pero en base a cada una de sus granjas hay que establecer un programa donde tengamos una limpieza profunda. Hay personas que tienen limpiezas profundas, por ejemplo, cada 2 meses, hay quienes lo tienen cada fin de ciclo, hay quienes lo van a tener cada 3 meses. Es una variabilidad en esta parte, pero tenemos que tener una limpieza profunda. Lo que no es aceptable es decir, han pasado 5 años desde que yo monté mi tubería y jamás he hecho una desincrustación y un flushing, porque por ahí hay un error común que se nos puede presentar. Con los productos que yo puse anteriormente, si ustedes los meten a la línea y luego no hacen circular agua a presión, se va a desprender todo, pero luego se va a volver a sedimentar en el interior. E incluso pueden tener un problema mayor como que se tapen los chupones, ¿vale? Entonces es importante hacer un flushing. Bien, regresando al camino del agua. Estas son todas las fases que debería pasar el agua hasta que llegue al momento que van a ser consumidos por sus animales. Entonces aquí yo les dejo la pregunta para reflexionar en casa. ¿Ustedes qué hacen? Toman el agua directamente de la fuente, que puede ser un pozo, puede ser un lago, y lo meten directo a su producción, o lo pasan por filtros, lo pasan por floculantes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque de eso que nosotros hacemos previo va a depender cómo funcionen los tratamientos que nosotros vamos a hacer de la misma. Una agua con un alto contenido de minerales, con una dureza alta, nos va a dar un fuerte desafío para tener un tratamiento continuo completo. Un agua con una gran cantidad de sólidos en suspensión, sobre todo materia orgánica, va a tener el mismo desafío. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros dentro de ese ciclo para garantizar que les damos agua de buena calidad? Y en cuanto a tratamiento continuo, pensemos que ya pasamos todo el proceso, tenemos una fuente, hacemos análisis microbiológicos y fisicoquímicos, sabemos cuáles son las características del agua que nosotros le estamos sirviendo a los animales. Ahora, esas características, ¿cómo podemos mejorarlas en términos microbiológicos? Ahí estamos hablando de tratamientos continuos. Dentro de los productos para tratamientos continuos hay una gran variabilidad. Hay ozono, hay dióxido de cloro, hay luz UV, hay ácidos peracéticos con peróxido de hidrógeno, es decir, hay muchas diferencias que se van a ajustar de acuerdo a las granjas que nosotros tengamos. Va a ser una u otra elección para cada ese método. Solamente de los que están citados ahí, y lo dejo justo para hacer este comentario porque es algo que está creciendo, el tema de la luz UV, la luz ultravioleta, no es la mejor opción para un tratamiento continuo. Si ustedes dentro de esta gráfica me la quieren poner por acá, como para que llegue y luego tengamos un tratamiento continuo, bien, pero no como tratamiento continuo. ¿Por qué? Porque la luz UV no tiene residualidad. Entonces, si ustedes están tratando el agua con luz UV antes de meterla a sus líneas y luego la mandan a las líneas que tiene el biofilm de 6 meses, se contaminó. No hay una residualidad. Entonces, dentro de esos tratamientos continuos, tendríamos que buscar mantener una buena residualidad. Después, dependiendo del producto que ustedes estén eligiendo, va a haber una concentración en partes por millón. Esa concentración no la deberíamos de superar. Es muy común encontrarse en granjas productos para sanitizar el agua que están muy altos al inicio de la línea y al final de la línea no hay nada. Eso nos genera 2 problemas importantes. El primero, al inicio de la línea donde está muy alto, los animales van a rechazar el consumo del agua.
Y al final de la línea, donde está muy bajo, los animales van a consumir el agua, pero esa agua probablemente va a estar contaminada. Entonces, necesitamos tener las dosis precisas. ¿Cómo vamos a garantizar que se mantenga esa dosis a lo largo de la línea? Bueno, teniendo una limpieza profunda de las mismas y eligiendo los productos correctos. No todos los productos trabajan al mismo nivel en diferentes condiciones del agua. ¿Qué debemos de considerar entonces en términos generales que nos va a estar afectando el consumo del agua dentro de sus instalaciones? Y el funcionamiento de estos productos de tratamiento continuo que acabamos de ver anteriormente. El primero y más importante es el pH. pHs alcalinos, bueno, a ver, vamos a reflexionar un poquito. Las moléculas que más usadas para el tratamiento de agua hoy en día en la industria se ven afectados por pHs alcalinos. Si tú tienes un pH de 8, si tú tienes un pH de 9, esas moléculas no van a funcionar. Necesitan ser ligeramente ácidos, ¿vale? Ese ligeramente ácido lo podemos dejar entre 5 y 7, por ejemplo, y es importante entonces que nosotros conozcamos el pH y en base a eso diseñemos el programa. Si no conocen el pH, están tirando plata en el agua si usan la molécula más usada, ¿vale? Tiempos de exposición, dependiendo del producto que ustedes estén eligiendo, algunos actúan mayor o en mayor o en menor tiempo. Hay que considerar el tiempo de exposición. La temperatura del agua, como les decía al principio, si yo dejo aguas muy calientes, voy a tener rechazo por parte del consumo de los animales y además se va a traducir en problemas digestivos. Si yo dejar aguas muy frías, que es muy difícil que esto suceda, pero si ustedes están en una zona donde tuvieran aguas muy frías por temperaturas de 10 grados hacia abajo, esas temperaturas también van a ocasionar un rechazo del consumo del animal y van a ocasionar problemas respiratorios, ¿vale? Entonces hay que considerar la temperatura del agua. Hay que considerar la materia orgánica. El cloro se inactiva muy rápido frente a la materia orgánica y el pH, igualmente que la dureza de la misma. No todos los productos trabajan a la misma dureza del agua. Bien, recuerden, hemos estado hablando que el agua es uno de los principales componentes en términos biológicos para hacer esas funciones y aprovechar la parte más costosa, que es el tema de nutrición. Entonces, el agua nos impacta de dos formas en términos productivos. Nos impacta por un tema nutricional. El no tener el consumo de agua adecuado impactará en tener un menor consumo de alimento y por lo tanto impactará directamente en la productividad de sus animales, pero también nos impacta a nivel sanitario. Dar una agua de mala calidad significa que nosotros tenemos un mayor riesgo de tener un desafío sanitario. Y muchas veces nos quedamos con lo clásico, que es el Escherichia coli o los coliformes y los desafíos que ellos tienen. Pero también tienen que considerar que puede ser salmonela, tienen que considerar que puede ser Clostridium, tienen que considerar que puede ser APP, tienen que considerar que puede ser PIRS o influenza. Todos esos les pueden llegar a su granja. Entonces yo les dejo una reflexión. Si ustedes están en una zona donde no son únicos, ustedes como productores, tienen muchos vecinos alrededor. Si el vecino no tiene un buen tratamiento o si ustedes no tienen un buen tratamiento de los purines, sale los purines contaminados de PIRS, luego ustedes, esa agua contamina la zona donde ustedes la están tomando, ustedes la meten a su granja y eso se vuelve un ciclo continuo en las diferentes zonas. Por eso cuando nosotros hablamos calidad de agua, también tenemos que tener muy fuerte el tema sanitario y el desafío que nos va a llegar a representar en términos de producción. Bueno, en términos de acidificantes, solamente para recalcar un poquito, remarcar un poquito lo que estamos hablando, la disminución del pH tiene esos beneficios, les va a ayudar a que mejoren los tratamientos continuos que ustedes están eligiendo, les va a ayudar a disminuir el crecimiento de bacterias patógenas y la formación de biofilm dentro de sus líneas y por supuesto un tema de nutricional, que bueno, yo en esa parte no me voy a meter porque no tengo tanta experiencia. Bien, para cerrar, quiero cerrar con 3 reflexiones. La primera,
Es de suma importancia que ustedes sepan la cantidad de agua que están consumiendo sus animales y si esa cantidad está de acuerdo a la etapa de desarrollo que ellos tienen. Entonces, nosotros tenemos que tener garantizada esa cantidad de agua que van a consumir. Y obviamente tenemos que ofrecer esa agua de buena calidad en parámetros físico-químicos, en parámetros microbiológicos. Hay muchas opciones y diferentes herramientas y productos hoy en día en el mercado. No todo aplica para todo. Hay que hacer un análisis preciso de nuestras instalaciones y en base a eso determinar qué es lo que más nos va a beneficiar. Hay opciones como la primera, donde se necesita electricidad, se necesita mayor precisión, pero por ejemplo no dependen del error humano. El error humano es un factor muy importante cuando nosotros hablamos del tratamiento de agua. Uno de los tratamientos más comunes, no sé si acá le llaman patos, pero hay lugares donde le llaman patos, donde tienen un cosito ahí flotando. ¿Cada cuándo se cambia ese pato? ¿Realmente se trata el agua que debería estar, la dosis que debería estar funcionando? Entonces, yo los invito a que tomemos una mayor conciencia de la importancia de esto y le dediquemos en términos de costos. Para cerrar con este comentario, estamos hablando que algo que está clasificado dentro del 3.5%, como lo pusieron muy bien en la primera presentación, nos impacta a lo que representa el 70% del costo de nuestra producción. Entonces vayamos a hacer un enfoque más fuerte en esto y utilicemos las diferentes herramientas que hay en el mercado para ser precisos. Con esto yo cierro la presentación. Muchas gracias y cualquier duda estoy a sus órdenes. Pregunta número 1 para Lorenzo. En las zonas donde se presenta un clima demasiado cálido, ¿qué nos recomiendas para mantener el agua en una temperatura adecuada para el consumo de los cerdos? Bien, excelente pregunta, muchas gracias al que la haya hecho, porque sí es de vital importancia que nosotros tomemos conciencia de eso, ya que nos impactará directamente. Hay dos cosas que tenemos que hacer en este tipo de situaciones. Primero, voy a hablar genérico y luego si quiere precisamos puntualmente cara a cara con ella. Primero, si ustedes utilizan tanques elevados, si son de los productores que tienen tanques elevados, esos tanques elevados deberían de estar aislados, no debería de estarles dando directamente la luz del sol. Habría que utilizar algún poliuretano, cualquier cosa con que ustedes puedan aislar y ponerle sombra a ese tanque. Eso nos va a permitir que dentro del tanque no tengamos una temperatura tan elevada. Y luego internamente, dentro de las líneas, también se nos puede calentar el agua. Es decir, yo puedo tener una temperatura ideal en el tanque, pero luego cuando voy adentro de mi granja, la temperatura ya no es ideal. Para solucionar ese tema, hay que determinar en esa situación cada cuándo tenemos que hacer un flushing. ¿Qué significa un flushing? Dejar correr el agua hasta que saquemos todo el agua caliente de las líneas y luego volver a cerrar, y eso cada cuánto tiempo, 1, 2 o 3 veces al día hay que hacerlo, no sé, va a depender completamente de las condiciones ambientales donde ustedes se encuentren. Pero esas serían las dos estrategias principales. Si usan tanque elevado, a aislar el tanque, aplicarle sombra. Si todo está interno, si el problema es solamente dentro de la granja, tener un programa donde estamos sacando el agua caliente y recambiando por agua fresca. Listo. La segunda pregunta es, ¿como acidificante sirve el ácido acético? Sí, claro, es una de las opciones que podemos utilizar. Hay productos en general que son más complejos, que es ácido acético con peróxido de hidrógeno, ¿vale? Y ácido peracético. Los productos que llevan esos 3 ingredientes nos dan una ventaja particular en las instalaciones, nos permiten bajar el pH del agua y además potabilizarla o desinfectarla con la acción del peróxido de hidrógeno, ¿vale? Entonces, esa es una de las opciones, pero sí tengan en cuenta algo muy importante. Esas 3 moléculas son muy difíciles de estabilizar y uno de los gran problemas que tienen muchos de los productos que hay en el mercado hoy en día es que no son estabilizados. Entonces, al no ser estabilizados, no funcionan como ustedes esperan en campo y terminan generando algunos desafíos. Pero usar acético como acidificante sí puede ser una buena opción. Tercera pregunta. En su experiencia, ¿el uso de acidificantes
¿cuál es el mayor impacto que causa? Para mí, el mayor impacto va a ser a nivel que funcionen sus tratamientos continuos, como poniéndole ahora sí que nombres y apellidos a lo que hacemos. Lo que más comúnmente utilizamos son cloros. En los cloros, si nosotros bien lo enfocamos en un solo nombre, hay muchos tipos de cloros o hay varios tipos de cloros diferentes, pero los que más se utilizan son hipoclorito de sodio y hipoclorito de calcio. Esos dos tienen la particularidad de componerse al espectro alcalino. Entonces, si ustedes tienen un agua con un pH de 8, vamos a suponer, y le ponen un cloro que se descompone a la parte alcalina, ese pH va a subir poquito y por ende su tratamiento no va a funcionar. Ese es el impacto más importante que vamos a tener a nivel acidificante. Digo, probablemente si hay acá un nutricionista me puede debatir esto y habrá algo de nutrición que pueda impactar más, pero a nivel sanitario esa es la parte más importante que yo le daría en el tema de acidificantes. Última pregunta para Lorenzo. ¿Conoce el tema de los policloruros para el tratamiento en el tema de floculación? ¿Qué concepto tiene de ellos? Y ahí sí estoy completamente fuera de cancha, no conozco de tema de floculación y demás, entonces en ese caso pido una disculpa, pero no podría dar una opinión al respecto. Listo. Muchísimas gracias, Lorenzo. Otra pregunta, ¿qué ven? ¿Cuál es la temperatura ideal que debe tener el agua? Bien, si nosotros nos vamos a términos de literatura, investigación científica, estaría entre los 12 y 18 grados, dependiendo del desarrollo fisiológico del cerdo, lo cual es bastante bajo. Pero yo en términos generales hablo que entre los 18 y 24 grados es un tema práctico para nosotros en campo. No irnos para arriba de los 24 o 25 grados, es decir, entre más subamos de ahí, si esto lo pusiéramos en escala de colores, imagínense que a partir del 25 se van acercando a amarillo. Cuando lleguen a 30 ya están en rojo, ¿vale? Eso en términos para arriba. Y para abajo no le doy tanta importancia porque va a ser muy difícil que tú tengas aguas con temperatura inferior a 10 grados centígrados, que es lo que te terminaría afectando. ¿Cuánto puede durar el cerdo gordo sin tomar agua o el lechón en casos de transportes de larga duración? Esa es la pregunta del millón, ahí el que la responda se gana 1 millón. La verdad yo no tendría una respuesta, es decir, no tengo un trabajo preciso que me marque un límite. Idealmente hay que mandarlos bien hidratados. Si podemos utilizar algunos hidratantes, tanto a la salida como a la llegada del animal, vamos a mejorar las condiciones para evitar la deshidratación, pero bueno, eso ya es un poco más subjetivo en términos de campo y manejo. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a